Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hablamos ahora de las dos opciones que recomendamos a la hora de inscribir o registrar obras intelectuales. Quizás conozcáis más o hayáis conocido más, porque a lo largo de estos años de profesión yo también me he encontrado con distintos organismos que nos estaban ofreciendo sistemas de inscripción y de trámites de las obras intelectuales. Pero estos son los dos que a día de hoy son operativos, que existen y que por lo tanto utilizamos en este departamento legal y podemos acreditar que podéis tener todas estas ventajas de las que hemos hablado. El primero es el registro de propiedad intelectual, en el que se pueden inscribir obras intelectuales. Ahora veremos de qué tipo. Y el segundo es el sistema de registro electrónico o depósito digital de Safe Creative. Vamos con el registro de propiedad intelectual. Bien, el registro de propiedad intelectual está regulado en la propia normativa, en la propia ley de propiedad intelectual, y tiene también un reglamento desarrollador que regula su organización, su funcionamiento y el propio proceso de inscripción de obras intelectuales. Por lo tanto, podéis acudir a esta normativa para conocer cómo es ese proceso de registro. El registro es un organismo público, dependiente del Ministerio de Cultura, pero a nivel organizativo disponemos de oficinas de este registro de propiedad intelectual en todas las provincias, con lo cual es un órgano que es muy accesible. Podemos dirigirnos a cualquier provincia española y solicitar la inscripción de nuestras obras intelectuales. También os hemos comentado que es un trámite muy económico. Dependiendo de la provincia, hay registros que son autónomos y que están gestionados por las propias comunidades autónomas y ahí establecen sus propios precios, pero en general estamos hablando de un precio aproximado y medio de unos 13 euros por obra inscrita. Aquí en esta web del Ministerio de Cultura podéis encontrar toda la información, las direcciones de registro e insisto en que podéis acudir a cualquier oficina en cualquier provincia española para registrar una obra intelectual aunque no residáis en esa provincia. También explicaciones que me parecen importante trasladaros, ¿no? Primero, que es un registro que está específicamente configurado para proteger los derechos de las personas físicas. Estos derechos que tenemos, estos derechos de autoría que nos da la legislación, derechos morales, derechos de explotación y que nos los da inicialmente a las personas físicas que creamos una obra. Si esa obra se crea por una persona física individual, pues puede acudir al registro y hacer su inscripción. Si son varias las personas físicas también, porque ya hay un formulario concreto en el que debemos de insertar los datos de todas las personas físicas que colaboramos en esta obra intelectual. Dicho esto, lo que sí vemos es que el registro de propiedad intelectual, este trámite de inscripción, es un poco más complejo en el caso en que se quiera realizar por personas jurídicas o entidades jurídicas. En este caso, ya hemos visto, ¿no?, en podcasts anteriores que si una empresa quiere adquirir los derechos de autoría que le pertenecen a una persona física, tiene dos vías. A través de un contrato de trabajo, de una relación laboral, en la que esos derechos de explotación pertenecerán a la empresa por la vía del artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual, o a través de un acuerdo de cesión de derechos. Y hemos explicado también completamente cuáles son las condiciones que debe aparecer en ese acuerdo de cesión de derechos. Si la empresa quiere hacer el trámite de registro, deberá aportar uno u otro. Deberá acreditar que tiene los derechos de explotación de esa obra intelectual para que conste como titular de esos derechos en el certificado de inscripción. Y eso solo lo puedo hacer aportando el contrato de trabajo de las personas físicas que han creado esa obra o aportando el acuerdo de cesión de derechos. Y aquí, el trámite se complica porque no solo hace falta aportar esta documentación, sino que las propias personas físicas acudan al registro a declarar que efectivamente han cedido esos derechos. Esto se puede hacer también a través de un documento o acta notarial que se puede presentar al registro, pero normalmente la forma más cómoda y más económica es acudir al propio registro y que las personas físicas realicen y firmen esa declaración. En el caso, además de que se quiera realizar una inscripción o un registro de propiedad intelectual de una obra intelectual por parte de una entidad jurídica, actualmente, en fecha 2024,
el registro de propiedad intelectual solo permite que se realicen esos trámites de forma telemática, a través de firma o certificado electrónico. De otra forma, si fuéramos personas físicas, pues tenemos la opción de ir presencialmente al registro, a realizar el trámite o de hacerlo de forma telemática también, pero también nos van a exigir ese certificado electrónico. Más información. Bueno, se pueden inscribir todo tipo de obras. De hecho, el registro nos facilitará un formulario dependiendo del tipo de obra que queremos inscribir. No es lo mismo inscribir una obra audiovisual en la que nos van a exigir, bueno, pues presentar determinada documentación, como por ejemplo, bueno, pues un ejemplar del producto audiovisual, sea una película de cine, un documental, etcétera, y una memoria descriptiva, que registrar, por ejemplo, una obra artística en la que nos van a exigir, bueno, pues 2 o 3 imágenes de esa obra, ¿no? De esa pintura, de esa escultura, de esa fotografía, etc. Tampoco es lo mismo registrar, por ejemplo, una obra literaria con o sin ilustraciones o una obra científica, una tesis doctoral, por ejemplo, que registrar un software donde nos van a exigir que presentemos, por ejemplo, el código fuente, además de una descripción de los elementos del software, ¿no? Así como el ejecutable. Entonces, bueno, cada tipo de obra requiere de la presentación de una documentación concreta que, bueno, tenéis también en la normativa que os hemos puesto ahí reflejada. También se pueden inscribir derechos conexos, esos derechos que pertenecen a intérpretes, a ejecutantes, o los derechos conexos que pertenecen a productoras musicales, audiovisuales, productoras editoriales, el derecho sui generis sobre base de datos, etc. Bueno, de este proceso de inscripción vamos a obtener un certificado con un número de registro. El número de registro nos lo van a dar ya en la fecha en que solicitamos la inscripción. Esto es un proceso administrativo que puede durar un máximo de 6 meses y cuando nos llegue ese certificado de inscripción, bueno, pues tendremos ahí un título oficial que es válido para acreditar que somos las personas autoras. Y ese número de inscripción, ese número de registro, pues lo podemos utilizar en todos los medios de difusión de nuestra creación, de nuestra obra intelectual. Cualquier tipo de medio, bueno, pues podremos acreditar que somos las personas autoras con ese número de registro. Y la segunda vía, el segundo trámite que recomendamos es el depósito digital, el registro electrónico que nos ofrece la entidad Safe Creative. Tenéis toda la información en la web, safecreative.org. Y bueno, pues es un sistema de registro de inscripción que lleva funcionando ya muchos años. También nos va a proporcionar, al igual que el registro de propiedad intelectual, una prueba de autoría. En este caso será una prueba digital. Y es un registro que se realiza 100% online. No hay posibilidad de hacer un registro presencial. Utiliza la tecnología blockchain, con lo cual en el momento de inscribir y de realizar ese registro, bueno, pues nos van a facilitar un sello de tiempo y un certificado de inscripción. Ese sello de tiempo es inalterable, con lo cual vamos a cumplir con el mismo objetivo que el registro de propiedad intelectual, tener una prueba de autoría en una fecha determinada. Claro, indudablemente, bueno, pues es un registro electrónico, eso tiene sus ventajas. También es un registro electrónico, el registro de propiedad intelectual, pero en el caso del Safe Creative no nos van a pedir que tengamos una firma digital o un certificado electrónico, con lo cual es un registro electrónico más ágil y más sencillo de realizar. Y la principal ventaja que veo en relación a los dos es la facilidad con la que se puede registrar o obtener un certificado de registro electrónico en Safe Creative para las empresas y las entidades jurídicas, porque aquí sí que, bueno, pues en cierta forma nos están obligando a indicar quiénes son las personas autoras que han hecho ese registro, o esa obra intelectual, pero el registro lo puede realizar una persona jurídica indicando que es la titular de los derechos. Si quiere puede aportar el contrato de cesión o el contrato laboral, si no, y automáticamente va a tener ya ese certificado, ese número de registro, ese certificado. Con lo cual, bueno, pues el registro es mucho más sencillo, mucho más ágil para empresas y entidades jurídicas, que es en este ámbito en el que sea la empresa o entidad jurídica titular la que necesite un certificado de registro, donde recomendamos sobre todo este trámite del Safe Creative. Los costes son similares, por ejemplo, para entidades, para corporaciones, para entidades y también para personas físicas, pues te permiten crearte una cuenta y tener una cuota anual que puedes ir pagando mes a mes. En el caso de las corporaciones, de las entidades jurídicas, va a ser un poco más elevado, pero bueno, podemos estar hablando pues de entre 6 y
30 euros al mes aproximadamente. En el caso de cuotas, también se puede realizar un registro individual sin estar suscrito a ningún tipo de cuota mensual o anual. Y lo que nos van a dar también es un número de registro, ¿no?, que también se va a poder aplicar a todos los medios de difusión de la obra intelectual. Y bueno, para muestra, pues el ejemplo que hemos realizado con estos podcasts, con estas obras audiovisuales desde la asociación Intangia. Hemos creado una cuenta, ya teníamos una cuenta en Safe Creative para trámites con nuestros clientes y socios y socias de la entidad. Lo que hemos hecho ha sido solicitar la inscripción de estas grabaciones audiovisuales que aparecen en la web de Intangia también, y como podéis comprobar, automáticamente, una vez realizado el pago, nos han facilitado ya el número de inscripción, el certificado de inscripción, y hemos procedido a publicarlo en el perfil de YouTube en el que están publicados todos estos podcasts. Lo veis ahí. Es bastante sencillo. Una vez que hemos subido el podcast, en la misma descripción podemos incorporar ese número de registro que va a quedar ahí ya para información del público en general, o de cualquiera que en un determinado momento pues quiera realizar una explotación de estos vídeos o compartirlos, etcétera. Pues tendrá ahí la información de que los vídeos están registrados. Es algo muy sencillo de hacer y que os recomendamos, porque sobre todo la principal ventaja es que tenemos ahí esa prueba de autoría inalterable, que va a estar ahí mientras duren todos nuestros derechos de autoría, ¿no?, toda la vida de la persona autora y 70 años después de su fallecimiento. Gracias.